Bueno, ¿qué tal? Muchas gracias por estar hoy nuevamente desde donde estén escuchando. Estamos nuevamente con Iván. ¿Qué tal, Iván? Buen día. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Jorge? Muy Buenos bien, muy días bien, muy allí, bien. buenas tardes aquí. Muy bien, sí. Iván está en España y yo estoy en Argentina. Ya lo saben los que escuchan, o algunos no, pero aquí estamos nuevamente para seguir y terminar hoy, ¿no?, con el libro Durantia, ¿sí?, con un tema muy interesante que se llama El retorno a Dios, ¿sí? Y bueno, quería recordarles algo que estábamos hablando recién, que los que deseen profundizar más, yo siempre dejo el canal de Iván, que se llama Espacio Sutil, y allí hay mucho más desarrollo de cada tema. Esto es siempre pinceladas más o menos de distintas partes del libro, que creo que este es el cuarto video, ¿no, Iván? ¿Qué hacemos? Creo Sí, que es el este es el cuarto. cuarto que Sí. hacemos. Y entonces, bueno, con la culminación hoy de este tema, hemos hecho un paneo general del libro, que por supuesto tiene muchísimo más detalles para explorar, que están desarrollados en el canal de él, específicamente cada uno. Y en base a eso, hoy con la terminación de esta parte del abordaje del libro Durantia, iremos tratando otras revelaciones, iremos viendo por dónde seguimos, cuestión de poder ir dando un pantallazo general de las distintas revelaciones y sobre todo algo interesante que es ir armonizando, que es algo que hablábamos fuera de la entrevista recién, cómo en la medida de que la humanidad va avanzando en el nivel de conciencia, va recalibrándose la calidad del mensaje, ¿no? Y, Eso es. claro, y se va viendo también la coherencia que hay, qué sé yo, en un mensaje dado por Seth en el año tal y uno dado hace, no sé, 20 años atrás o 15 años atrás. Entonces, eso es muy interesante poder percibirlo, pero hace falta el trabajo que hace Iván, que es tener todo en la mente, desarrollarlo y poder armonizarlo, ¿no? Así que bueno, Sí. sin más, Iván, vamos al tema de hoy que nos convoca, que es el retorno a Dios. Así que te escuchamos. Bueno, pues la verdad es que este tema del retorno a Dios podríamos haberlo llamado de muchas maneras. El retorno a Dios es una de las maneras, yo creo que más conocidas para nombrar el tema de hoy. Uh -huh. Últimamente se utiliza mucho a lo largo de toda la historia la palabra ascensión, la ascensión, el despertar, el retorno, en fin, todas estas son palabras que evocan lo mismo. Y está bien que terminemos la tanda de conferencias sobre el libro Durantia con el retorno, con la ascensión, con el despertar, porque realmente este es el tema más importante que ocupa a la humanidad ahora mismo. Claro, esto no está reconocido por el 90% o el 95% o el 98% de la humanidad, que es lo más importante que tiene entre manos, pero realmente cuando un estudiante de espiritualidad se adentra en la información espiritual, pues se da cuenta inmediatamente de que el principal propósito en su vida es el de el retorno y de hecho, pues poco a poco también va dándose cuenta de que unifica todos los demás propósitos mundanos, ¿no? De forma que es la cuestión más importante que tiene entre manos. El libro Durantia es un texto, como ya hemos dicho en las otras sesiones, tampoco vamos a repetirlo mucho, es descriptivo, pero dentro de que es un texto descriptivo, el motivo fundamental, el propósito fundamental que tiene es precisamente describir perfectamente cuál es la carrera de ascensión que tiene el ser humano ahora mismo y la que nos espera hasta pues prácticamente el final, ¿no? Uh Sobre el -huh. final, bueno, pues ya nos queda tan lejano que es como una especulación. La que hace el libro Durantia pues también es bastante especulativa sobre el final del proceso de retorno, pero realmente su propósito principal, el del libro, es describir
porque es un libro, es un texto, es una canalización, es una información que va destinada a nosotros. No nos olvidemos, no es un texto destinado a todas las entidades del universo, ¿no? Está destinado exclusivamente a nosotros y entonces nos relata toda esa descripción siempre acorde, siempre teniendo como tema transversal la cuestión de nuestro proceso de ascensión. Entonces, bueno, pues tenemos que hacer unos antecedentes, como siempre. Siempre, no se puede hablar de estas cuestiones en cada uno de los vídeos si no hacemos primero pues una explicación previa, porque si no, no se acaba de entender bien. Bueno, como antecedentes, seguramente estos antecedentes que voy a explicar ahora mismo aparecen también en los otros vídeos, porque siempre es fundamental establecer el marco de referencia conceptual desde el cual vamos a comentar cada una de las cuestiones. Este marco de referencia conceptual pues siempre es el mismo. ¿Qué es esto? ¿Qué hacemos aquí? ¿Quiénes somos? ¿Cómo hemos llegado aquí? Bien, pues partamos de nuevo del concepto de la realidad originaria. La realidad originaria es, lógicamente, esa primera causa incausada que le ponen en la espiritualidad el nombre muy adecuado del yo soy, el yo soy originario, primigenio, primordial, origen de la realidad, primero, último, absoluto, todo abarcador, en última instancia, la única entidad real del universo. Y a partir de ahí, bueno, pues por su elección del paradigma del amor infinito, pues los filósofos universales especulan que pues se ven la necesidad, entre comillas, necesidad establecida por su autovoluntad, de compartir, ¿no? Y entonces, pues ahí surge una extensión de sí mismo, que es una creación infinita, una creación que no tiene fin y cuyo destinatario final de esa creación es lo que se conoce como la filiación. Entonces, ese conjunto que es Dios extendiéndose constantemente y generando, compartiendo creaciones, compartiendo con ellas todo lo que Él es, todo ese conjunto que no acaba de extenderse nunca, pues es el conjunto Dios-filiación. Y nosotros, pues en última instancia, toda conciencia del universo, en última instancia, somos esa filiación y por lo tanto somos ese conjunto, esa única cosa, esa unidad, más allá de la unidad, esa unicidad, esa única cosa, y es la realidad originaria existente y no hay otra. Es el espíritu, es previa al espacio y al tiempo, es previa a la materia y a la forma. Y a partir de ahí, bueno, pues ¿qué es lo que desea una mente infinita? Esto también es una especulación, pero es una especulación que nos llega con la información espiritual revelada. ¿Qué es lo que desea una mente infinita? Pues una perfección infinita. ¿Qué es una perfección infinita? Porque si tú eres perfecto, ¿cómo puedes ser más perfecto? Bueno, una perfección infinita es que siempre eres cada vez más perfecto, ¿no? Claro. En ese orden causal, pues no acaba la perfección y no acaba pues el avance. Pues bien, una mente infinita, cuando determina que lo que tiene que hacer es perfeccionarse cada vez más, pues lo que decide es la exploración de las infinitas posibilidades de experimentación de todo lo posible para poder juntar la perfección innata divina de Dios, del ser primigenio, con el perfeccionamiento de precisamente esas creaciones. Esas creaciones, pues lo que van a contribuir es a realizar una serie de exploraciones de todos los aspectos posibles de lo que es la experiencia y a partir de ahí, pues se va a cumplir ese propósito de destino final, ese designio último que es el perfeccionamiento continuo, infinito, que nunca acaba. En esta explicación hay que recurrir, para poder entenderlo mejor, a la figura geométrica de la esfera. Ahí nos podemos imaginar pues, que ese conjunto Dios-filiación es una esfera. Y entonces esa esfera tiene un centro y de ese centro parten infinitos radios que van desde el centro hacia la superficie. Esto ya lo hemos explicado en anteriores intervenciones, ¿no? Sí. Pues bien, la exploración va a consistir en que hay que explorar
todas las posibilidades desde cada uno de los infinitos aspectos desde los cuales se puede explorar. Todo esto nos puede parecer a nosotros una exageración porque nosotros ahora mismo somos bueno, pues unas experiencias relativas, finitas, imperfectas y limitadas. Entonces, lo del infinito, pues sí, es mucho, pero no nos imaginamos cuánto es. Entonces dices, bueno, pero entonces se van a explorar infinitas posibilidades, infinitos aspectos y dentro de cada uno de esos aspectos todas las posibilidades que pueden darse. Pero eso es enorme. Bueno, eso es mucho más grande de lo que estamos pensando, porque uno de los radios de exploración es la exploración espaciotemporal, que es lo que nosotros ahora mismo conocemos como todo el universo conocido. ¿De acuerdo? Bien. Pues bien, esta exploración espaciotemporal entonces va a consistir, como dice la tradición espiritual, por ejemplo, reflejada en el hermetismo, en el Kybalión, un paso del todo a la nada para volver desde la nada teniendo todas las experiencias al todo. Es decir, la experiencia consistente en bajar hasta, por ejemplo, por poner el ejemplo que ponemos siempre, hasta la ameba, el organismo unicelular más básico, y desde ahí hacer una lenta evolución hasta que consigues volver a llegar a ser esa mente infinita, ese espíritu absoluto que es Dios, ¿no? Pues bien, en esta exploración lo que se pretende entonces es, por medio de 3 técnicas, las técnicas son la involución de la mentalidad, la fragmentación de la personalidad y la densificación de la experiencia, de forma que en esta exploración espaciotemporal el pensamiento, que es lo único real, dado que Dios es espíritu que se expresa creativamente a través de una mente, el espíritu es intangible, la mente ciertamente también lo es, son pensamientos, y en esta exploración espaciotemporal esos pensamientos se van a materializar en energía, se manifiestan como energía. Entonces de ahí viene la densificación. La densificación es que esa energía al principio de la exploración pues es muy ligera, muy pura y se va densificando hasta llegar, pues ponte que sean 7 los niveles, hasta los niveles físico-materiales que son los que conocemos aquí, ¿no? Pues bien, este propósito de perfeccionamiento es el que determina precisamente el que a toda esta cuestión le hayamos denominado el gran escenario. El gran escenario universal lo que implica es que los actores, que es el conjunto Dios-filiación, los actores reales de toda esta exploración, lo que hacen es que se van a subir a un escenario. Ese escenario en realidad es un grandísimo escenario que es todo el espacio-tiempo, compuesto por diferentes niveles. Podríamos imaginarnos un edificio con 7 plantas, y en cada planta hay muchísimos escenarios secundarios en los cuales se realiza una representación pues amplísima de todos los temas, ¿no? Claro. Y entonces los actores lo que tienen es que actúan en todos los escenarios, ¿de acuerdo? De esa forma se entiende la fragmentación. ¿Qué ocurre? Que cuando los actores se fragmentan para poder actuar en todos los escenarios, pues ahí, lógicamente, como quieren explorar todas las posibilidades, pues el último nivel, ponte que sea el séptimo nivel de exploración, pues tiene que ser el poder experimentar cuestiones que sean lo más opuestas posibles a la naturaleza real de esos actores, de ese conjunto Dios-filiación. Y ahí se entiende que una de las características de las 3 que hemos dicho, involución, fragmentación y densificación, una de las características que es la involución, sea que esos actores en este séptimo nivel físico-material, cercano a la nada, la ameba sería la nada, el hombre como tal ya sería una evolución de retorno de la ameba en este nivel físico-material. Pues bien, estas experiencias tienen una componente en la cual los personajes están tremendísimamente limitados, están diametralmente limitados con respecto a lo que significa una mente infinita, que tiene el conocimiento absoluto. Bueno, pues en la nada la ameba no sabe nada, ¿no? Y es un personaje, ¿no? Y entonces a partir de ahí, enlazando un poquito pues, con lo que todos conocemos, según la ciencia ha establecido que se ha producido en nuestro planeta,
de la evolución biológica, pues vamos viendo cómo se produce una lenta evolución en la cual los personajes van buscando cada vez más posibilidades de interactuación consciente. Se pasa de la inconsciencia absoluta, que es la limitación extrema, a ir teniendo cada vez más posibilidades de expresión e interactuación dentro del escenario, de forma que puedan producirse situaciones relacionales en las cuales los pensamientos, las emociones y las acciones que tienes que ir manejando para todas estas relaciones y situaciones te hagan ir entendiendo poco a poco tu carácter divino, ¿de acuerdo? Y entonces esa exploración espaciotemporal se puede describir como un paso inicialmente por niveles ligeros de escenificación, ligeros digo en cuanto a involución, fragmentación y densificación, ir pasando cada vez a más densos hasta llegar a esta situación en la que hay formas materiales densísimas, completamente separadas unas de otras y con un nivel de involución mental extraordinario. Y entonces, cuando ya se ha llegado a eso, punto que ya se ha ido cumpliendo en ese propósito, pues ahora toca el retorno y toca pues ir descubriendo la naturaleza real que cada uno de nosotros ostentamos, pues a través de cuasi infinitas experiencias en toda esa fragmentación, en todo el espacio-tiempo, en todos los niveles y en todos los subescenarios de cada nivel. Por lo tanto, ya sabemos lo que es el retorno. El retorno es sencillamente que el conjunto Dios-filiación pretende realizar una exploración para el perfeccionamiento en el aspecto espaciotemporal, uno de los infinitos aspectos que se pueden explorar, y para eso pues, ha habido una emanación hacia la nada y ahora tiene que haber una absorción de la nada al todo, con esas tres características, ¿no? Y ahí tenemos pues, lo de los 7 niveles. Pues bien, hay una cuestión que es muy interesante, que es cuál es el propósito del conjunto Dios-filiación con todo esto. Bueno, ya hemos dicho el propósito principal. El propósito principal es exploración de todas las posibilidades, de las infinitas posibilidades. ¿Por qué? Porque es una mente infinita y en su naturaleza está recrear, representar, manifestar toda posibilidad. Bien, ya tenemos un segundo propósito de todo este juego que se está produciendo, el perfeccionamiento, el redescubrimiento de la propia divinidad interna de esos personajes que están situados a realizar toda esta escenificación. El libro de Urantia establece que hay 7 propósitos, pero sin embargo solo nos revela 3. Este primero de la exploración completa, el segundo del perfeccionamiento, y hay un propósito que es el sexto, que es el propósito de la ascensión. Es un subpropósito en realidad de estos 2 grandes primeros propósitos, ¿no? El propósito del retorno. Entonces, bueno, pues de una manera muy detallada, detalladísima, el libro de Urantia te empieza a narrar cuál es la estructura por la cual se establece ese proceso de ascensión. De aquí recordamos que hemos hablado anteriormente de que una de las primeras consecuencias de establecer un proceso de ascensión es que tiene que haber unos personajes que experimenten y tiene que haber otros personajes que les ayuden a reconocer su divinidad. Entonces, hay 2 grupos de personajes fundamentales en esta exploración espaciotemporal. Los que efectivamente experimentan, que necesitan ayuda porque bajar a la nada tiene un precio muy caro. Y es que para explorar todas esas situaciones, pues puede ser un camino de no retorno, puede ser que no se produzca ese reconocimiento. Entonces tiene que haber otro tipo de personajes que son los personajes de ayuda, los personajes que conforme a un plan establecido, pues lo que van a hacer es de alguna forma implementar todas esas posibilidades de ayuda que desde la realidad originaria se establecen para conseguir que ese propósito de retorno pueda producirse. Pues bien, en cuanto a lo que acabamos de decir, por resumir, decimos, tenemos
dos tipos de personajes, los de la ayuda y los de la experimentación. Lógicamente, esto cualquiera ya puede representarse mentalmente, que los de la experimentación somos todos las criaturas físico-materiales que nacemos en estos mundos, ya sea en forma vegetal, animal o humana. La humana realmente es la forma animal que ha alcanzado pues una dosis mínima de autoconciencia y de conciencia moral y que ya tiene una consciencia suficiente como para poder ser ayudado a empezar el discernimiento espiritual. También se habrá imaginado cualquiera que esté escuchando que los personajes del propósito de ayuda, bueno, pues son los que históricamente en cualquiera de las religiones pues se nos han revelado como los seres celestiales, ¿no? Los más conocidos que hemos tenido aquí históricamente han sido los ángeles, ¿eh? Prácticamente parecía que solo había Dios, ángeles y hombre. Claro. Bueno, por eso ángeles ha quedado como una forma genérica, cercana de poder explicar que están los del propósito de ayuda y están los del propósito de experimentación. Luego, en realidad, pues a medida que avanza la historia evolutiva humana, pues empezamos a recibir información cada vez más compleja hasta que llega el libro Durantia y nos describe, pues, en fin, una barbaridad de diferentes órdenes de seres celestiales que son diferentes personajes funcionales en el plan de ayuda. Y bueno, pues a partir de ahí lo que nos cuenta el libro Durantia pues es relativamente sencillo. Nosotros ahora, en este momento, ahora hablaremos de las diferentes etapas de todo esto, pero nosotros en este momento, los de nuestro planeta, los del planeta Tierra, los del planeta Urantia, estamos empezando a recibir una información en la cual ya se nos revela claramente cuál es nuestra identidad real. Esto empieza a ocurrir desde mediados del siglo XX. Vuestra identidad real es que sois filiación divina, sois Dios, sois una única cosa con esa realidad originaria única existente. Y estáis aquí representando una serie de papeles, se nos explica todo esto y lo que tenéis que hacer es ir poco a poco comprendiendo hasta cumplimentar todo ese proceso de retorno. Bueno, y aquí tenemos un primer problema. También lo hemos mencionado anteriormente. El problema es que hay diferentes niveles desde los cuales exponer todo esto y explicarlo. Si todo esto que acabamos de decir lo describimos desde la realidad originaria, esa única gran mente viviente que es el conjunto Dios-filiación, es espíritu, es mente expresándose y no hay nada más. Y nunca ha habido nada más. Desde ese nivel, el retorno es una corrección de la mentalidad. Es una corrección de esa involución y una divinización progresiva de la mentalidad hasta conseguir llegar de nuevo a esa mentalidad unificada, que es ese conjunto de Dios-filiación. Y mucha gente preguntará, bueno, bien, pero todo esto entonces, ¿qué es? ¿Qué es el espacio y el tiempo? ¿Qué es la materia? ¿Qué es la energía? ¿Qué son los cuerpos? Bueno. Y yo le agregaría una más, que es, pero no era que éramos divinos ya. ¿Qué hacemos haciendo todo esto? Esa es típica, esa pregunta, ¿no? Esa es típica. Bueno, pues hay otro nivel de explicación de toda esta cuestión que es ya desde dentro del radio de exploración. A este radio de exploración espaciotemporal se le ha denominado últimamente, para que lo comprendamos, el sueño de ilusión. Esta es una terminología que se utiliza pues en todos los textos modernos, pero más específicamente en un curso de milagros, ¿no? ¿Por qué se le denomina sueño? Pues porque para que un ser perfecto y de perfección continuada de forma infinita pueda involucionar, lo tiene que soñar, porque la perfección no puede devenir en imperfección y ser realidad, porque entonces estaríamos ante una contradicción insalvable. No podría rivalizar una realidad imperfecta con una perfecta. Con lo cual, esto nos explican muy
claramente, en términos sencillos, que es un sueño, y en términos algo más complejos, pues por ejemplo lo hace el libro Durantia, que hay dos realidades: la realidad originaria y la subrealidad espaciotemporal, que es la exploración en este radio. Luego habrá muchas otras, pero de esas no tenemos noticia. Tenemos noticia de esta exploración en la que aquí somos personajes. Esta subrealidad derivada es ficticia. Por eso viene el símil de la representación teatral. No está ocurriendo en realidad, la estamos actuando. Nunca dejaremos de ser perfecta filiación, nunca dejaremos de ser esa única cosa absoluta y primordial, y lo que estamos aquí es sencillamente representando para poder obtener experiencias en forma de pensamientos, emociones y acciones que nos enriquezcan. Pero esto está en un escenario, esto no ocurre en la calle, está dentro del escenario, no es real, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué ocurre? Que todo el radio de experimentación espaciotemporal es un gran escenario. Y con respecto a la realidad, no está ocurriendo al mismo nivel de realidad. Es un nivel inferior, con lo cual nunca puede afectar la subrealidad a la realidad. Nada de lo que ocurra aquí va a afectar a lo que ya es y siempre fue y siempre será. Bien, entonces, bueno, pues... Acá te meto un punto para ir aclarando, ¿no? O sea, Sí, primero, hablando un segundo de regresiones, digamos, toda esta fragmentación justamente es la que aparece en las regresiones, ¿no? Como tal fragmento de mi alma, de mi espíritu, que animaba tal cuerpo con tal personalidad en una vida pasada, como por lo que sucedió se produce un atrapamiento del alma en un hecho traumático, supongamos, o en una muerte complicada, y cómo eso está afectando en vida actual a mí, que la estoy viviendo en el aquí y ahora, ¿no? Independientemente de la simultaneidad y de que todo está pasando a la vez, porque ya ahí se nos complica más, pero para entenderlo simplemente, ¿no? ¿Cómo nos afectamos en esto, ¿no? Acá se agrega el tema de la pregunta que te hice yo recién, que decía, bueno, pero si somos, ¿no?, perfectos, porque es necesaria, la típica pregunta que yo escucho ¿es necesario pasar por todo esto? Esa es la primera. Y la segunda pregunta es, porque claro, desde la conciencia del aquí y ahora y desde las leyes y reglas humanas, ¿no?, surge automáticamente la pregunta, pero entonces, ¿no?, porque cuando hablamos de que X persona cometió tal acto y que en realidad eso en el proceso, ¿no?, de muerte y en el proceso de tránsito lo que implica es una problemática conciencial, ¿sí?, que vos tenés que transitar y qué sé yo. Pero claro, acá la cuestión primaria que aparece es yo quiero castigo para el que mató a mi hijo, ¿no? ¿Cómo es esto de que no pasa nada? ¿No? Esa es otra pregunta habitual. ¿Cómo que? Pero ¿cómo no afectan? Entonces vos, teniendo en cuenta lo que me estás diciendo, Iván, ahora, entonces, claro, no afecta la realidad, vamos No, a decir, no ¿no? la Pero, afecta. ¿y entonces qué? ¿Qué? ¿Entonces La vale todo? perfecciona, ¿No? Pero la entonces, perfecciona. claro, pero entonces vale todo, te dice eso Sí, me gusta abordarlo, porque es una sí. cuestión que va directa al choque. Cuando uno dice esto, va Y directo al choque, ¿no? Entonces, total. Pero desde el punto de vista de la alta metafísica, de la alta filosofía de la espiritualidad, tenemos que recordar siempre que esto es un escenario. Y en un escenario se permite que ocurra todo. claro. Y la otra pregunta que también El ha tema aparecido, es que en estos niveles, debido a la involución, hemos olvidado que esto es un escenario. Y entonces claro, el claro, escenario nos parece la realidad y establecemos reglas, claro. ¿Y que no puede ser de otra forma, porque es ese mismo proceso cuya una de las fases es establecer reglas por el cual vamos a ir descubriendo que nosotros podemos vengarnos y matar al violador de nuestra hija, y lo podemos hacer sucesivamente, pero poco a poco vamos descubriendo que esa no es la vía para el bienestar general del mundo. Bien.
Bien. Y entonces alguien, porque a mí me vienen preguntas que hacían en videos anteriores. ¿Y qué pruebas hay de que esto es un sueño? Bueno, pues pruebas al alcance de todo el mundo no hay. De hecho, el materialismo científico ahora mismo, en este momento de nuestra evolución, es el imperante. Pero, sin embargo, las personas que estamos en el camino espiritual, pues sí que tenemos pruebas. Lo que pasa que no son extensibles, no son trasladables, son personales y son intransferibles. Ujú. Y bueno, son certezas que surgen pues de una experiencia de aplicación de la información a tu vida y de los cambios que se producen y de la expansión de la conciencia que surge como consecuencia y de las facultades y habilidades psíquicas extrasensoriales que se van desarrollando conforme tú vas integrando este conocimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso no es fácilmente trasladable, porque si fuese fácilmente trasladable, ya habría acabado todo esto. No se Sí, sí, habría bajado a claro. la nada de verdad. Claro, es difícil porque si bien se están explorando un montón de ámbitos, como por ejemplo las experiencias cercanas a la muerte, hay investigaciones, ¿no? Que van en el orden del materialismo en el sentido del método científico y que, bueno, hay tal conclusión, entonces si esto se repite así, hay X patrones, entonces esto debe ser así, ¿no? O sea, si bien hay un gran avance en eso, hay Sí, cosas que, claro, son intangibles porque es una experiencia personal, ¿no? O sea, viene un eso es. medium y me dice, no, yo contacté al papá de mi amiga y le dije tal cosa y dijo, ¿y cómo puede ser eso si nadie Sí, lo sabía? ¿No? Bueno, ¿cómo sí, probás eso? La única sí. prueba que hay es que esa persona dijo, nadie lo sabía eso, ¿no? Y no Fíjate, hay un método científico para comprobarlo eso por ahora. hay una respuesta que lógicamente es una respuesta que tampoco va a aceptar el materialismo científico, porque no va a aceptar nada que no pueda comprobar y medir. Pero bueno, la respuesta filosófica es, a ver, nosotros hemos planificado toda la exploración espaciotemporal. Nosotros, el conjunto de Dios-filiación, la hemos planificado. Sí, sí, nuestro espíritu, traslademos a lo El más espíritu, tangible para que la gente comprenda lo que queremos decir. El el espíritu. espíritu lo ha planificado. Eh, Y el espíritu no solo lo ha planificado desde arriba del todo, sino que por niveles va planificando cada nivel siguiente hasta llegar a este nivel denso en el que ujú, estamos. Entonces, si las cosas están sucediendo así, es porque nosotros nos hemos dado una planificación para que dé tiempo a poder explorar todas las situaciones por cada uno de los fragmentos involucrados. Por si esto fuese muy rápido, pues no lo habríamos planificado conforme a lo que queríamos hacer. ujú. Bien, bien, bien. Es interesante, pero yo sé que es difícil de comprender en muchos aspectos porque, bueno, es Sí, complicado, sí, ¿no? sí, sí, es Complicado. complicado. Lo único que para poder llegar a comprender algo más del tema que nos ocupa hoy, primero tenemos que dar esta visión general, este puzzle, ¿eh? Tenemos que Claro, por lo menos claro. dar la foto de él para luego empezar a poner piezas, Sí, sí, porque si sí. no, si no sí que ya no entiendes nada y parece Claro, claro. una No, y cosa tener, absolutamente carente y tener de sentido, ¿no? paciencia y compasión, digamos, en cierto punto con uno mismo, porque esto es como cuando, a ver, empezás a ir a estudiar psicología y claro, lees el primer libro de Freud y lees 10 páginas y no, ¿qué dice? ¿Qué es esto? No he entendido nada. Claro, te falta terminología, te faltan conceptos, hay un montón de cosas. Sí, Entonces, sí, la idea de esto es ir intentando, porque en el fondo, ¿cuál es el propósito de estos programas? Es tratar de ir entendiendo esto y tratar de ir comprendiendo que nosotros podemos ir viendo las cosas e intentando acercarnos lo más posible a lo que realmente somos, ¿no? sí, Esa es la idea. Pero claro, hay que entender, porque a veces en este camino sí, se producen cosas internas, ¿no? Que sí, te golpean. Entonces,
vos decís, pero yo estoy en este camino, pero mirá todo lo que hice y mirá que hice aquello que está mal, ¿no? Sí, Bueno, hay que sí. entender que es parte del proceso, no es que yo, por más que me meta ahora de No, golpe, no, 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 voy a no, hacer no. así y ya está. No, 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 De no es eso. hecho, de hecho, fíjate, ¿por qué nos dan toda esta información? Porque Claro, podrían nuestra no mente dárnosla, podrían no darla. podía no dárnosla. Y Claro. ahora vamos a entenderlo muy bien. Hay una forma muy sencilla de explicar el retorno. Es vivir el amor. Ya Mm, está. claro, Vivir el amor. claro, Esas tres palabras bastarían. claro. Pero el problema es que nuestra mente ha pasado de la abstracción del conocimiento absoluto e inmediato ya a la especificidad de la ignorancia completa. Mm, Entonces nuestra mente ahora mismo es muy específica y por tanto muy limitada respecto de lo que es nuestra mente en realidad. Entonces, para poder ir nosotros poniendo piezas en ese puzzle, que sería el despertar, tenemos que ir recibiendo información específica de muchos aspectos, porque no vale que nos digan vivir el amor. claro, sí. ¿Cómo? Vivir el Me van amor, a preguntar, ¿cómo se hace eso? porque de hecho el concepto de amor que tenemos aquí no tiene nada que ver con el amor divino. Claro, claro, Es un claro. amor absolutamente condicionado. Es la ilusión de amor, es el amor opuesto al amor divino. Sí, Nosotros aquí, que en realidad está condicionado por las propias condiciones del diseño, exacto, a propósito para que te cueste, digamos, exacto, exacto. ¿no? Entonces nos tienen que empezar a dar información que nos vaya liberando de creencias limitantes que tenemos por el propio proceso de involución al que hemos estado sometidos y por cómo hemos diseñado esta evolución. Son creencias limitantes que aceptamos y nos impiden, son como escudos que impiden pasar los nuevos conceptos. Primero hay que desbastar el sistema de pensamiento, el sistema de creencias, para luego poder ir introduciendo algunos elementos que te amplíen la consciencia y vayas teniendo unos conceptos, significados y valores cada vez más elevados y puedas ponerlos en práctica. Entonces, es como que hay cientos de miles de aspectos en cada uno de nosotros que hay que ir empujando a la vez. Un Claro. poquito este, un poquito el otro, un Es poquito el otro, porque como, nuestra mente está muy fragmentada. eso sucede, esta típica descripción es lo que sucede cuando vos haces terapia. Vos venís conformado de determinada manera de tu historia, ¿no? Y te Claro, pasa algo X eso es. que te lleva, bueno, tengo que ir a hacer terapia, ¿no? Entonces, Exacto. y ahí empiezan a aparecer un montón de conceptos nuevos, un montón de visiones que van de a poquito modificando la subjetividad tuya, que está Eso es. armada de tal manera, y vos decís, Eso pero es. no, pero yo esto lo hacía y... No, no, pero vos no entendés cómo funciona un condicionamiento. ¿Cómo? ¿Cómo, Eso es. cómo un condicionamiento? ¿Qué es eso? ¿No? Y entonces, sí, vos te casaste porque había que casarse. ¿Cómo? Porque, claro, Exacto. porque vos pensabas que había que casarse, no por Exacto. las razones por las cuales hay que casarse con alguien. Y resulta que hoy te aparece el problema que como no fuiste coherente con eso porque te condicionaba el pensamiento, que fue lo que recibiste en la cultura donde te formaste, ¿sí? Hoy Así te es. explota el problema. Exacto. ¿Tá? Exacto. Entonces hay que empezar a entenderlo desde otro lugar, a verlo, y poco a poco, ¿no? A veces, yo me acuerdo cuando estudiábamos que nos primero al principio te decían, bueno, ustedes tienen que ir a hacer terapia, ¿no? Mientras que estudian, porque si no, la cabeza, ¿no? Y tenés X problema, ¿no? Y vas a, no sé, 20 sesiones y no lo puedo resolver. ¿Qué hay que hacer? No, nada. Vos seguís hablando. El aparato psíquico tiene su propio Eso es. mecanismo, ¿no? Como, Eso es. ¿viste? No sé cómo, no me acuerdo cómo se Eso. llama el juego ese que tiene colores, el cuadrado y lo vas armando. Bueno, así, Sí, el cubo de Rubik. ese. O sea, el aparato psíquico tiene su propio diseño que hace que track, track, Eso vas es. hablando y se van acomodando cosas Exacto. exactamente igual que tu estómago. Vos no haces nada Exacto. para que tu estómago funcione, digamos. Exacto. Pero bueno, el aparato psíquico es igual. Bueno, esto sería De hecho, igual, pero a nivel espiritual. es que el retorno en estas fases en las que estamos ahora tiene mucho de tratamiento psicológico. Mm, Claro, como estás diciendo ahora mismo, una de las características que tiene nuestra mente aquí es, por esa involución y por ese diseño limitativo, es que tenemos
una pequeña parte consciente, que es el vértice de una pirámide, como un iceberg, y luego una gran parte inconsciente. Y la forma de curar, que dices tú, de hablar, es ir trayendo del inconsciente sumergido al consciente emergido. Exactamente. Bueno, esa es Claro. la base de la terapia, ¿no? O sea, ser Exacto. consciente lo inconsciente, ¿no? Exacto. Y ¿Y la base de para la qué? espiritualidad. Claro, ¿y para qué? Para que desaparezcan los síntomas que tenés. Sí, Justamente. la única diferencia es que el iceberg de la psicología es mucho más pequeñito que el de la espiritualidad, que es Claro, enorme. Es el mismo iceberg, pero la espiritualidad te dice, es mucho más grande de lo que tú estás pensando que es. claro, No es tu vida, claro. no es ni siquiera un ciclo de vidas. Es muchísimo más grande que todo eso. Entonces, poco a poco, pues tú ya con la intención de ir descubriéndolo, ya te encaminas. Pero Bien, empieza con el proceso psicológico de la psicología. bien. Entonces tenemos como a rasgos generales un proceso involutivo, ¿sí? En donde uno, la función principal de este proceso es ir dándose cuenta quién realmente somos en el proceso de retorno, que es el que estamos Sí, describiendo hoy. eso es. Hay personajes de ayuda, ¿no? Que vienen Exacto. a ayudarnos porque evidentemente hay personajes de ayuda porque puede ser que no te dé a vos para poder realizarlo. No, no podés, ¿no? Por ahí no No, podés. no sería posible debido a la naturaleza de la experimentación. Claro, claro, claro. El Y personaje que más conocemos, Jesús de Nazaret, eh, de ayuda, el que sí, más conocemos, sí, 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 pero sí, sí. hay una infinidad. Claro, 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 claro. Bien, estabas describiendo, digamos, los tres propósitos que revela el libro de Durantia Sí. sobre esto. ¿Y a dónde hay que llegar? Esa es la pregunta, ¿no? Bueno, ¿Cuál es el final de esto? a la realidad, salir de la subrealidad y pasar a la realidad de nuevo. Ese Ajá, es el final, es la reunificación, divinización y espiritualización de toda la manifestación que aquí estamos realizando. bien. Que nosotros lo hemos descrito en el primer video, ¿no? De qué es este lugar y cómo se llama, ¿no? La Isla Central Paraíso y bla, 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 que ya hemos hablado. ¿Y ahí qué pasa? ¿Revela algo más el libro de qué pasa ahí una vez que todo Bueno, eso terminó? pero fíjate, esto para poder entenderlo tenemos que ir a los conceptos de espacio y de tiempo. A ver, aquí te dicen en el colegio, en la escuela, los niños, el mundo físico tiene 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Y entonces, bueno, pues es tridimensional y aquí están Mm, las formas, y todo se mide con su largo, su ancho y su alto. Bien, ese es el espacio. Pero cuando hablas de espacio-tiempo, hay que incluir el tiempo. claro. Entonces el tiempo, por eso dicen que es la cuarta dimensión, Ujú, porque es esa forma tridimensional, pero en cada segundo, porque en el siguiente segundo se ha movido y ya no es la misma. claro. ¿De acuerdo? Entonces hay que meter el tiempo en el tema del retorno. Y habría que meter una más, que esta es la que manejan los científicos que hablan de esa quinta dimensión, que es la composición de la materia. Ya sabes que, bueno, somos células que tienen moléculas, que tienen átomos, que tienen partículas subatómicas y que estas vibran y en función de la configuración de esos átomos, pues tenemos materia que parece carne, otra que parece madera, otra que parece hierro y tenemos materia más ligera como el agua y otra más densa como, pues, por ejemplo, el plástico. Entonces, en este nivel en el que estamos nosotros hay una horquilla de frecuencia vibratoria de la materia. Bien, pero no es la única horquilla que hay. Hay otras 6 horquillas previas en las cuales esa vibración de las partículas subatómicas es mucho más rápida y por lo tanto la materia es mucho más ligera. Tan ligera que no la vemos con los ojos físicos. Entonces ya tenemos 5 dimensiones. Las 3 del espacio, la del tiempo y la de la frecuencia vibratoria. De forma que los personajes que estamos en esta horquilla de frecuencia vibratoria
que es nuestro mundo físico material y el universo físico material, no apreciamos que hay otras 6 niveles de realidad y que conviven en el mismo espacio, pero no los vemos. Claro. Entonces, de esa forma ya tienes lo que está ocurriendo. Lo que está ocurriendo es que el factor tiempo y el factor diferentes niveles de realidad hacen que todo esto, para comprender lo que es el retorno, tengas que incluir esas 2 consideraciones. Entonces, el retorno es un retorno mucho más largo de lo que es una vida humana, y el retorno es en escenarios muy diferentes de lo que es el físico material. Es en los otros 6 escenarios también. Y hay que ir recorriendo. Desde aquí abajo es un recorrido espacial, temporal y de cambio de sistema de realidad. O sea que si estamos acá, se supone que ya hemos descendido por los otros. Exacto, estamos de vuelta. Ajá. Bien. Estamos de vuelta. Bien, bien, bien. Bien. Por otro lado, leí o escuché en alguno de los videos que vi tuyos el tema de lo especial que es Urantia, ¿no? Como me gustaría cerrar con esto, ¿no? ¿Qué nos puedes decir de este tema, ¿no? Bueno, a ver, digamos que el libro de Urantia te describe, por no volver a detallar, que hay, pues, 10 billones de mundos habitados, organizados en sistemas, constelaciones, universos locales, sectores menores y mayores, superuniversos. Luego hay un universo central y luego está el paraíso, que es el portal dimensional de entrada a la realidad. Bien, entonces hay 10 millones de mundos habitados. Entonces hay 10 billones de escenarios, no millones, billones, 10 billones de escenarios en los cuales se está produciendo todo esto. Esa fragmentación de los actores, de los soñadores, del espíritu, fue utilizar todos esos escenarios, solamente hablando de esta horquilla de realidad, de frecuencia vibratoria, que es lo físico material. Hay otras 6. Es que tenemos que hacer una idea de la inmensidad que supone todo esto. Bien, pues entonces, ¿qué ocurre? Que la información espiritual revelada nos viene diciendo desde siempre, sabiendo leer entre líneas, pero desde siempre, y está en Urantia y está en los textos posteriores, que nuestro planeta es un planeta especial de experimentación. Y nos dicen por qué es especial. Primero, porque aquí hay un rango de libre albedrío de los personajes de la obra de teatro muchísimo mayor que en otros planetas. Con lo cual, muchas más posibilidades de lo que es la historia evolutiva espiritual normal o estándar se tuerza tremendamente. Y entonces, ¿qué ocurre? Que en Urantia, pues las cosas son extremadamente difíciles, escabrosas y complejas, y así ha sido nuestra historia, y así es nuestra historia. La historia, la misma historia que dicen los historiadores, ya se ve que es complejísima. Bueno, pues la historia espiritual también es muy compleja, y por eso es un planeta al cual desde todo el espacio-tiempo se mira. Se mira como diciendo, es muy interesante ese escenario. Y entonces muchos actores quieren situar personajes aquí porque lo que se vive aquí, digamos que es como de cum laude, ¿no? Es como unas experimentaciones absolutamente cualificadas con las cuales pues el avance es tremendo, porque está sometido precisamente a un entorno mucho más hostil que en cualquiera de los otros escenarios. Bien. Muy interesante, ¿no? Todo esto. Como siempre, esto daría para hablar semanas. Sí, claro que sí. Pero bueno, esperemos que bueno, dejen comentarios, en todo caso las personas que tengan preguntas, dejen comentarios. Y bueno, con esto la idea es hoy pretender cerrar este ciclo de charlas sobre Urantia. Vuelvo a repetir lo que dije al principio, que en tu canal, Espacio Sutil, hay mucha más información detallada, ¿sí? Así que pueden recurrir allí. Y de aquí en más, los siguientes encuentros, hay mucho para hablar, porque hay muchas revelaciones, ¿sí? Los siguientes encuentros
iremos tocando temas, Eso es, veremos qué revelador elegimos, vamos a ver, eso es. ¿no? Y empecemos empecemos a hacer 3 o 4 encuentros, o los que dé, para ir desarrollando un poquito todo esto, ¿no? Y que bueno, y que la idea siempre es intentar ayudar en lo más posible a esta idea de ir dándose cuenta quién Exacto. realmente somos, ¿no? Porque creo que tener esta perspectiva, ¿no? Porque fuera de los que se cuestionan, y entonces con el que le hizo a mi hija tal cosa, también te hace comprender otra cosa, ¿no? Te hace comprender, entonces si ese que hizo tal cosa, esto tenía que pasar por X razón, yo lo puedo empezar a mirar los hechos y las cosas que me pasan desde otro lugar, ¿no? Mucho más Exacto. contemplativo y empático, Eso ¿no? es. Con otra mentalidad. Claro, Con otra mentalidad. comprendiendo que, entonces esto es, De ¿no? hecho, fíjate que todos los textos que iremos viendo en las siguientes sesiones que tienes planificadas, en realidad ya a lo que apuntan es a que nosotros en nuestra situación actual, la humanidad actual, pueda retornar cuanto más mejor. Es Mm. decir, que aprendamos a retornar en el momento en el que estamos ahora mismo. Sí, sí, sí. Y una cosa creo que fundamental también es no dejar crecer la indignación, perdón, la indignación que a algunas personas le produce el hecho de que otras hagan cosas tan distintas a las que hago yo, ¿no? Eso es. Porque hay que comprender básicamente en el fondo que hay personas pasando por distintas experiencias, viviendo distintos niveles de conciencia, ¿sí? Sí, Y el otro es otro, no soy yo ni es una extensión mía ese otro, ¿no? Entonces exacto, hay que aumentar un poquito la comprensión, la empatía, ¿sí? exacto. Y creo que apunta a eso en general Pues todo esto, mira, ¿no? precisamente lo que hemos hablado hoy sobre el retorno o la ascensión, simplemente oírlo, ya a una persona le tiene que abrir la mente y la mentalidad y universalizarse Uh -huh. y deslocalizarse, porque si uno es muy local en mentalidad, pues no progresa. Tiene que tener una noción, al menos oírlo, de qué es lo que está ocurriendo y por qué. Y entonces de esa Claro, forma dice, claro, claro, estamos experimentando y hay que experimentarlo todo. Y hay personajes que representan el mal y personajes que representan el bien y lo que hay que hacer es darse cuenta de todo ello y trascenderlo, no claro. enfadarse y seguir ahí empeñado en la obra. Oye, que estamos acabando la función, en fin, ¿ya os habéis dado cuenta de que sois actores y no sois personajes? Uh ¿O -huh. todavía no? Claro, Bueno, pues eso es un poco, ¿no? claro, claro. Sí, y tener compasión de sí mismo, ¿no? Eso es, No ponerse mal por lo que no voy logrando, ni no ponerse mal por lo que no comprendo, porque están las limitaciones del diseño ejerciendo gravitación sobre mí, sí, sobre Iván y sobre cualquiera que exacto, esté escuchando. No, no, exacto. es propio del diseño, ¿no? Está diseñado así. Y que nos lo hemos dado nosotros mismos ese diseño. Oye, ¿y Claro, quién ha hecho esto? ¿Cómo se puede claro, ser tan cruel para hacer un claro, mundo como el nuestro? Nosotros hemos sido. claro, 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 claro. Y muchas veces ante la adversidad se lo endilgamos a Dios, eso, ¿no? O sea, Eso es, mirá claro, lo que me pasó, ¿no? claro, ¿Dónde estaba Dios cuando? claro. Al concepto de Dios que tenemos nosotros, pues en cada momento de la historia de la humanidad hemos tenido un concepto el que nos ha Sí, venido bien. sí, sí. Y además un concepto personal, ¿no? O sea, de Sí, que, sí, sí, sí. ¿no? Que bueno, este, siempre tiene que estar ahí para ayudarnos, y yo no dudo de que esté, pero también tenés que actuar vos, ¿no? Eso es importante, ¿no? El principio de responsabilidad que se dice que es fundamental. Hasta que uno no se hace responsable de su experiencia y le va echando la culpa a todo lo externo, Sí, pues no avanza. sí. Es cierto No avanza también, conscientemente. claro, es cierto también que parte del diseño son los mismos condicionamientos psicológicos, y de hecho existe un mecanismo de defensa del psiquismo que se llama proyección, ¿no? O sea, Ahí no, está. fuiste vos, no fui yo. Ahí está. O sea, eso Ahí también está. existe, ¿no? Entonces, Totalmente. claro, De hecho, ese es fue el mecanismo de la involución, la proyección. Sin ella no hubiese podido ser el proceso involutivo que hemos sufrido.
claro, claro, claro. Bueno, espero que ayude este video y es la intención que tiene, de iluminar lo más posible desde nuestra ignorancia también, porque estamos aprendiendo un montón de cosas en la medida de que charlamos y en la medida que vamos estudiando todos estos temas. Y todos estamos en este camino y esto creo que es una manera de acompañarnos, ¿no? Así es. En este proceso. Así que bueno, Iván, Muy bien, Jorge. pronto seguiremos con este ciclo de charlas, vamos a cortar la Cambiaremos grabación, de texto, que cambiaremos de todos son muy texto, interesantes. sí, sí, cambiaremos de texto y bueno, nos quedamos un segundito por privado, gracias a todos los Venga, que nos escucharon. Gracias. gracias, Jorge.